Ya está. Muy bien, empezamos nuestra clase de hoy. La clase anterior la dedicamos al estudio de la definición del contrato. Tratamos de elaborar esta a partir de lo regulado en el Código Civil, tanto de la sistemática como del texto mismo de la norma que define el contrato. Ahora, avanzando, nos interesa destacar los alcances de esta definición. Lo que ha definido el artículo 1351 no es el contrato civil, ni lo que va a regular la sección primera del libro séptimo del Código Civil, tampoco es la doctrina general del contrato civil. Tal cosa creo que no hay. Es decir, un régimen del contrato civil establecido por el Código Civil. Y esto a partir de lo regulado por el mismo Código Civil en su artículo 1353. Lo que contiene el artículo 1351 es una definición del contrato privado. Lo que regula la sección primera del libro séptimo del Código Civil es la doctrina general del contrato privado. En general, lo que encontramos en el Código Civil en materia de contratos en las secciones primera y segunda del libro séptimo es un régimen del contrato privado. Esto porque el Código Civil ha hecho suya, a su manera, la doctrina de la unificación del régimen normativo de las obligaciones y los contratos privados. Por lo tanto, en materia de doctrina general del contrato, en rigor, en el Código Civil es donde encontramos el régimen general del contrato privado, sea el lugar que sea en el que encontremos las reglas de ese contrato. La doble regulación de la doctrina general del contrato, que claramente existía hasta el 13 de noviembre de 1984, ya terminó. La doble regulación, esto es, la regulación de una doctrina general en el Código Civil, por lo tanto, para el Código Civil, y la regulación de una doctrina general del contrato en el Código de Comercio, por lo tanto, para los contratos mercantiles, es algo que ya terminó a partir del 14 de noviembre de 1984, entiendo yo. Claro, si vamos al Código de Comercio, encontraremos con apariencia de vigencia un conjunto de reglas que se ocupan del contrato en general. Y esa apariencia podría inducir a algunos a sostener que en nuestro ordenamiento jurídico todavía coexisten dos doctrinas generales del contrato privado. Una, la doctrina civil, que está en el Código Civil, y otra, la doctrina mercantil, que está en el Código de Comercio. Yo no participo de ese punto de vista. Si hacemos una comparación entre las reglas sobre el contrato en general que encontramos en el Código de Comercio y las reglas sobre el contrato en general en el Código Civil, vamos a ver que son sustancialmente lo mismo.
salvo en el tema de la mora. Por ende, pensar que persisten aún esos dos regímenes no tiene asidero. Con mayor razón a la luz de lo dispuesto por el artículo 1353, que vale la pena leerlo. Este artículo dice lo siguiente: todos los contratos de derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. Aplicada en toda su extensión esta disposición, creo que nos debe llevar a la conclusión de que con la entrada en vigencia del Código Civil, el 14 de noviembre de 1984, sobrevino la derogación tácita del régimen general del contrato que acogía el Código de Comercio. En el Código Civil, entonces, tenemos hoy la doctrina general del contrato privado. Así, el régimen del contrato privado en cuestión, considerado singularmente, lo encontremos en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades, en la Ley de Títulos Valores, etcétera, etcétera. Su régimen general será siempre el que está en el Código Civil. Después se ha aprobado el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en cuyo seno encontramos una suerte de régimen general del contrato, que pareciera, digamos, competir con el régimen general que tiene el Código Civil. Claro, en todo caso, ese régimen general lo es para el caso de los contratos de consumo, que en términos de número son la mayor cantidad de contratos que se celebran entre nosotros. Pero ese régimen contiene algunas disposiciones que se apartan de lo establecido por el Código Civil y en lo demás están dentro de los límites del Código Civil. Pero su existencia da pie para pensar o preguntarnos si con la entrada en vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor se puede hablar entre nosotros de la existencia de dos doctrinas generales del contrato privado. Una general, digámoslo así, que es la acogida por el Código Civil, aplicable a los contratos de los que trata el Código Civil y también aplicables a los contratos de los que tratan otras leyes especiales o códigos especiales como el Código de Comercio, y la doctrina general del contrato de consumo, aplicables a los contratos de consumo de los que habla ese código. Se podría decir, aunque me parece un poquito forzado, pero la constatación de esto permite hacer un comentario de derecho comparado. El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, uno de los más recientes códigos, digamos, civiles, del año 2014, en la regulación de la doctrina general del contrato, hay como dos regímenes que conviven. Uno de la doctrina general del contrato, más o menos como la que tiene nuestro Código Civil, y otro de la doctrina general de los contratos de consumo. Pero ambas doctrinas, si se pudiera hablar así, de ambas doctrinas, acogidas en un mismo código. Un mismo código que ha llevado la corriente de la unificación de las obligaciones civiles y comerciales a su más alto punto.
al extremo de imponerle la denominación al código mismo, Código Civil y Comercial. Cabe agregar un comentario más, relevando esto de la afiliación del Código Civil a la corriente unificadora. Y ese comentario adicional tiene que ver con lo que encontramos regulado en el artículo 21.12 del Código Civil, que vale la pena también leerlo. Este artículo (21.12) es con el que empiezan las disposiciones finales del Código Civil. El subtítulo que se le ha agregado, porque esto no forma parte del texto originario del Código Civil, se denomina régimen unificado y establece los contratos de compraventa, permuta, mutuo, depósito y fianza de naturaleza mercantil se rigen por las disposiciones del presente código. Quedan derogados los artículos 297 a 314, 320 a 341 y 430 a 433 del Código de Comercio. No más doble regulación, porque efectivamente hasta el 13 de noviembre de 1984 en nuestro ordenamiento jurídico encontrábamos un régimen para la compra-venta en el Código Civil, lo que nos conducía a hablar de compra-venta civil, y otro régimen para la compra-venta en el Código de Comercio, lo que nos conducía a hablar de compra-venta mercantil. Así para los otros 4 casos. Una doble regulación que no es compatible con la corriente unificadora del régimen normativo de las obligaciones civiles y mercantiles. Haciendo suya o sumándose a esa corriente, el Código Civil le pone fin a la doble regulación. Y ello expresa con mayor claridad lo que afirmamos, que en el Código Civil, en las secciones primera y segunda del libro séptimo, lo que hay es el régimen legal del contrato privado. El artículo 1351 que hemos estudiado en la reunión anterior, lo que define es el concepto de contrato privado. Esos alcances deben tenerse presentes en todo momento. Por lo tanto, esta doctrina general acogida por el Código Civil es de aplicación supletoria al régimen de los contratos que, por ejemplo, encontramos en la Ley General de Sociedades. Para mencionar solamente un ejemplo. Establecidos los alcances del régimen normativo que estamos estudiando, ahora vamos a continuar con el estudio de los principios. El régimen del contrato como institución jurídica descansa sobre determinados principios. El Código Civil se ha ocupado de regular algunos de ellos. Remarco eso, algunos de ellos. Por lo tanto, los principios sobre los que descansa el derecho de los contratos privados no se agota en los que se encuentran mencionados y regulados en el Código Civil. Sin embargo, como estamos siguiendo de cerca el Código Civil en nuestro estudio del derecho de los contratos, vamos a ocuparnos de los principios que encontramos allí.
Y esos principios positivizados por el Código Civil son los siguientes. Número uno, por su importancia. La autonomía privada y la libertad de contratación. Presentamos la autonomía privada y la libertad de contratación como dos principios que coexisten necesariamente, algo así como las dos caras de una misma medalla, pero como dos principios. El entender más común, sin embargo, es ver allí un solo principio. Autonomía privada, libertad de contratación, dos maneras de denominar a lo mismo. Sobre eso volvemos luego. Ahora simplemente enunciémoslos. Autonomía privada y libertad de contratación. Estos principios tratan de una manera u otra los artículos 1354, 1355 y 1356 del Código Civil. El siguiente principio, nuevamente en orden de importancia, en mi entender el más importante de los principios que fundamentan el régimen de los contratos es el de la autonomía privada y su correspondiente libertad de contratación, y el que le sigue en importancia es el principio de la buena fe. No se puede entender el régimen de el derecho de los contratos sin la vigencia de la buena fe. De este principio se ocupa el artículo 1362. Más adelante, pero vamos a correr primero su estudio. El siguiente principio es el del consensualismo. Este principio lo recoge el artículo 1352. El siguiente es el llamado principio de la integralidad, o al que llamamos, para ser más preciso, principio de la integralidad. De la regulación de este principio se ocupan dos artículos, el 1359 y el 1360. El siguiente principio ya en el orden en el que aparecen, porque de importancia, a mi entender, solo cabe hablar de los primeros. Consensualismo, integralidad y los que vienen son principios que me parece tienen más o menos el mismo rango. El siguiente es el principio de la obligatoriedad, recogido en el artículo 1361. Y el siguiente, y con él acabamos con el elenco de principios regulados por el mismo Código Civil, es el principio llamado de la relatividad. Relatividad de los efectos del contrato, que está recogido en el artículo 1363. Bueno, vamos a estudiarlos en ese orden. Vamos a empezar hoy con el estudio de la autonomía privada y la libertad de contratación, tal como están regulados estos principios en el Código Civil. Vamos a continuar en la clase siguiente con el estudio de estos principios, tal como están regulados en la Constitución. Porque resulta que el régimen del contrato privado no es materia solamente del Código Civil, o en todo caso, no es materia solamente de la legislación privada.
el régimen de los contratos es materia también constitucional. Hay algo como la constitucionalización del derecho civil en los tiempos actuales. Y una expresión de esa constitucionalización del derecho civil es pues la regulación del contrato por la Constitución. Y cuando la Constitución se ha ocupado del contrato, de lo que ha tratado es de estos dos principios, de autonomía privada y de libertad de contratación. Eso es lo que vamos a encontrar en el artículo 2, inciso 14, y sobre todo en el artículo 62. En la reunión siguiente vamos a volver sobre estos principios para estudiar cómo los regula la Constitución y para ver cuáles son los efectos de esa regulación constitucional sobre el Código Civil. En particular, cuáles son los efectos de esa regulación constitucional respecto de lo regulado en el artículo 1355 del Código Civil y respecto de lo regulado sobre el llamado contrato ley en el artículo 1357 del Código Civil. Con eso debemos agotar el estudio de autonomía privada y libertad de contratación. Y de allí vamos a seguir en el orden que hemos presentado estos principios, el estudio de ellos hasta agotarlos. Muy bien. Continuando entonces, aboquémonos ahora a la autonomía privada. Reiterando la idea que ya adelanté, vamos a presentar la autonomía privada como un principio distinto del principio de la libertad de contratación. Aunque distinto, coexistente ineludiblemente con este, y viceversa. No se puede entender en su verdadero alcance uno y otro principio si no se les concibe como coexistentes. Coexistentes sí, ineludiblemente coexistentes sí, pero no por ello dejan de ser diferentes y tener cada uno su propia conceptualización. Así, por autonomía privada vamos a entender un poder jurídico de autorregulación. Aquí cabe tener presente lo examinado en la definición del contrato sobre las partes. Para que el acuerdo, dijimos, tenga naturaleza contractual, es necesario que sea uno de partes. Porque si el acuerdo es de sujetos, no tendrá naturaleza contractual. Y hay partes allí donde hay centros de interés diferentes. Y lo que hace el acuerdo es componer intereses diferentes. A veces los intereses no son solamente diferentes, sino que son contrapuestos. Con mayor razón en esos casos, lo que hace el acuerdo contractual y lo que permite, por hacer ello, llamar contractual al acuerdo, es componer esos intereses diferentes. El acuerdo es uno que compone intereses diferentes o contrapuestos, pero compone intereses. ¿Y cómo el acuerdo compone intereses? Concilia, concuerda intereses. ¿Cómo? A través de la creación de reglas que regulen esos intereses.
de reglas que las establecen los propios contratantes. Por lo tanto, de reglas que son el resultado de una autorregulación. El contrato es un acuerdo en la medida en que es el resultado de la actuación de la autonomía privada, en la medida en que es el resultado del ejercicio de ese poder jurídico del que están investidos los particulares. Ponerse de acuerdo es regular, es autorregular intereses. Ponerse de acuerdo es crear reglas para regular esos intereses. Si los particulares no estuvieran investidos de ese poder jurídico, no podrían regular sus intereses. Si no estuvieran investidos de ese poder jurídico, de esa autonomía, su nombre lo sugiere, autonormarse, si no estuvieran investidos de esa autonomía, no podrían contratar. Por eso es que es tan esencial en el entendimiento del régimen del contrato este principio. El contrato es un acuerdo, porque a la base de él está la autonomía privada. El contrato es un acuerdo porque es el resultado de la actuación del poder jurídico que tienen los particulares para crear reglas que van a regular sus intereses. Es más, el contrato va a lograr realizar su función, crear una relación jurídica patrimonial, por ejemplo, solo porque el acuerdo crea reglas. Porque las reglas creadas por los contratantes son reglas jurídicas, reglas de derecho. Y esas reglas van a gobernar, para empezar, la relación jurídica creada por el acuerdo. ¿Cuál es la naturaleza que tienen estas reglas que crean en ejercicio de la autonomía privada los contratantes? Se puede discutir. Los normativistas dirán que esas reglas son normas jurídicas. Y ante el cuestionamiento por el alcance de esas reglas, que a diferencia de las normas jurídicas comunes no tienen alcance general, agregarán la precisión de que se trata de normas jurídicas particulares. Otros dirán, en cambio, que no, sí se trata de reglas. Son ciertamente creación de los contratantes. Son el fruto del acuerdo. No exactamente de la voluntad, sino de la actuación de los sujetos, la actuación jurídica de los sujetos. Pero tienen una naturaleza diferente a las normas jurídicas, si cabe tratarlas así, como diferentes. Son, dirán estos, preceptos que van a regular solamente la relación de los propios contratantes. No van a tener un alcance más allá. No interesa, por ahora, dilucidar si son normas jurídicas o son preceptos. No interesa.
lo que interesa es destacar el hecho de que se trata de reglas creadas por el acuerdo contractual. El acuerdo es contractual. Podemos completar lo que dijimos en la reunión anterior al definir el contrato con esta idea. El acuerdo es contractual en la medida en que crea reglas, que son indudablemente reglas de derecho. Y como reglas de derecho se impondrán a las partes que terminan vinculados en una relación jurídica, en una relación contractual. La autonomía privada actuada permite que el acuerdo se convierta en reglamento, creado por los contratantes. Y ese reglamento es el que tendrán como pauta de su conducta los sujetos vinculados en la relación jurídica. Aquí me permito una digresión. La palabra contrato en el lenguaje del Código Civil, como otras, es una palabra, como se dice, polisémica. Es decir, expresa diferentes significados. En el caso de la palabra contrato, a lo largo de las secciones primera y segunda del libro séptimo del Código Civil, vamos a encontrar expresadas tres ideas diferentes. O sea, cuando el Código Civil hace uso de la palabra contrato, no siempre expresa la misma idea. Claro, hay una idea con la que hemos empezado, que es la idea que hemos tenido presente cuando nos hemos ocupado de la definición del contrato, que es la idea de contrato-acuerdo. Digamos, la idea estricta de contrato. La palabra contrato en estricto expresa la idea de un acuerdo. De un acuerdo con características especiales. Le estamos sumando ahora una característica más de la que no hablamos en la reunión anterior, que es la de la autorregulación. Pero vamos a encontrar también en el Código Civil el uso de la palabra contrato para expresar otra idea, que ya la hemos dicho, la idea de reglamento. El contrato es un acuerdo, sí, pero también el contrato es un reglamento. Es decir, cuando habla de contrato el Código Civil, se está refiriendo a un reglamento. Y el reglamento no es el acuerdo. El reglamento es el producto del acuerdo. Es más, el acuerdo es un hecho social. Por lo general, que se presenta en un instante o en un tiempo limitado. Aparece en la realidad y, digamos, desaparece. Un hecho observable como los hechos sociales. Lo que queda de ese hecho social acuerdo y va a seguir viviendo es el reglamento. Es el conjunto de reglas creadas por los contratantes, por lo general, cuando se escritura el contrato, estas reglas coinciden con las cláusulas del contrato. La Constitución, y sobre ello volveremos en la siguiente semana, tiene una expresión para referirse a estas reglas.
le llama términos contractuales. Los términos contractuales son las reglas creadas por los contratantes para conformar el reglamento que va a regir la relación contractual. Las partes que están vinculadas por una relación contractual, por ejemplo, de compraventa o de arrendamiento, se rigen, se regulan, se encausan por lo previsto en el reglamento, no exactamente por el acuerdo, sino por lo que el acuerdo creó, el reglamento. Y el reglamento en cuestión está formado por lo que, repito, la Constitución llama términos contractuales. Pero el concepto contrato, reglamento, en realidad es más rico que los solos términos contractuales, aunque estos tienen un lugar pues fundamental, porque son la creación de los que contrataron. Pero repito, el concepto es más rico, es más complejo, porque el reglamento, no el acuerdo, experimenta lo que se puede llamar el fenómeno de la integración jurídica. El reglamento crece, se ensancha, integrándose a los términos contractuales creados por los contratantes otras normas que tienen la misma finalidad que los términos contractuales, regular la conducta de las partes de la relación contractual. Siempre se suman a los términos contractuales para engrosar el reglamento las llamadas normas imperativas, porque esas se aplican a todo contrato, quieranlo o no los contratantes. Imperativas porque no son disponibles por ellos, se les imponen a ellos. Las normas imperativas son así como el aporte reglamentario que el ordenamiento jurídico pone en todo contrato, el aporte del Estado. De modo tal que el reglamento contractual no es una exclusiva creación de los contratantes. Es lo creado por los contratantes más lo que imperativamente impone el Estado. Y tampoco se agota ahí. Podría, pero no necesariamente se agota ahí, porque el ordenamiento jurídico, el Estado en particular, puede aportar más reglas a ese reglamento contractual. Y esas son las normas dispositivas, que los contratantes no dejaron sin efecto al celebrar su acuerdo. Por lo tanto, hubieron espacios que necesitaban regulación y los contratantes, al ponerse de acuerdo, no crearon regulación para esos espacios. De modo tal que esos terminan siendo regulados por las normas dispositivas que aporta el Estado. De modo tal que la idea de contrato-reglamento es una idea que expresa los términos contractuales, las normas imperativas y las normas dispositivas que no fueron dejadas sin efecto por los contratantes. Todo ese paquete es el reglamento. Todo ese paquete es el contrato.
Pero hay una tercera idea de contrato y adelantémosla ya, aunque no va a aparecer con mucha fuerza todavía, que es la idea de relación. El contrato es un acuerdo, el contrato es un reglamento y el contrato es una relación. Y la relación, en rigor, es el efecto del acuerdo, es la consecuencia del acuerdo, es relación contractual en la medida en que ese efecto del acuerdo se regula por el reglamento. La autonomía privada tiene aquí un lugar central, porque ella trata de ese poder que les permite a los particulares, a través de los acuerdos, crear reglas y con ellas formar reglamentos que hagan que la relación intersubjetiva tenga la naturaleza de relación contractual. Digamos, para jugar con una metáfora, al celebrar un contrato, los contratantes se conducen como si fueran parlamentarios. Están creando normas, están creando reglas singulares. Digamos, se conducen como los estados, jugando con metáforas, ¿no? Y como en el caso de los estados, podemos decir que se conducen como seres soberanos. En el ejercicio de esa soberanía, metáfora, en el ejercicio de esa soberanía que permite crear derecho, los contratantes celebran acuerdos y con los acuerdos crean reglas. Entonces, los contratantes, digamos, siguiendo con esta metáfora, son soberanos. Y en el ejercicio de su soberanía crean reglas. Pero esa pues no es una soberanía irrestricta, porque lo es, digamos, dentro del ordenamiento jurídico. Claro, igual la soberanía del Estado tampoco es irrestricta, porque lo es dentro del ordenamiento jurídico internacional. Por lo tanto, de allí va a tener sus limitaciones. La soberanía de los contratantes lo es dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, como lo es dentro del ordenamiento jurídico, es una soberanía limitada. El poder jurídico, la autonomía privada, del que están premunidos los contratantes, es un poder limitado. Y solo si es ejercido dentro de los límites, será un poder eficaz. Es decir, podrá crear reglas vinculantes para los que van a terminar atados por una relación contractual. Entonces, el poder jurídico, la autonomía privada, tiene que desenvolverse dentro de los límites a los que hace referencia el mismo Código Civil. En este caso, puntualmente, el artículo 1354, que dice: las partes pueden determinar libremente, ese es el lenguaje del Código Civil, el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Los límites de esa soberanía, las fronteras de la soberanía de los contratantes, están expresados en el texto del artículo 1354 en términos de
normas legales de carácter imperativo. Y en efecto es así. Las normas legales de carácter imperativo son una frontera infranqueable por el poder de los particulares. Tan lo son que esas normas legales de carácter imperativo van a terminar incorporándose en el reglamento contractual, quieranlo o no los contratantes. Sin embargo, la formulación de los límites de la autonomía privada en los términos del artículo 1354 parece ser insuficiente. Lo más adecuado para tener claros esos límites es establecer una concordancia entre el artículo 1354 y el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, en el que se describen límites, fronteras para la actuación de los particulares. Límites que se expresan en otros términos. Se dice que son límites el orden público, pero presentado como las normas que interesan al orden público. No se puede ejercer eficazmente el poder de autorregulación colisionando con las normas que interesan al orden público, porque si se colisionara con ellas, pues se está colisionando con el orden público, y el orden público es un límite a la soberanía de los particulares. Y el otro límite son las buenas costumbres. Hayan o no normas de por medio. Directamente las buenas costumbres son un límite al poder de los particulares. En consecuencia, y con esto vamos terminando esta primera parte. En consecuencia, la autonomía privada es un poder jurídico cuya actuación les permite a los particulares, a los contratantes, a través de sus acuerdos contractuales, crear reglas dentro de los límites establecidos por las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Aquí hacemos un intermedio, unos 15 minutos, y nos volvemos a juntar. Detengo la grabación. Gracias. Profesor, disculpe, ¿podría Sí. repetir justamente lo último? Estaba anotando y lo dije un poco rápido. Vuelvo a repetirlo, Por favor. sin detener la grabación. La autonomía privada, en tanto que principio sobre el que descansa el régimen del contrato, es un poder jurídico. No me detengo en el concepto de poder jurídico. Es un poder jurídico, lo doy por sentado, que le permite a los contratantes, a través de sus acuerdos, no a través de sus actos unilaterales, sino a través de sus acuerdos, crear reglas que autorregulen sus intereses dentro de los límites impuestos por las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Nos vemos en 15 minutos.